Jinx y Echo, una pareja que no sabíamos que necesitábamos. En Arcane, ambos son personajes fascinantes en todos los sentidos. Su vestimenta, su peinado, su manera de moverse. Desde su primera aparición, su presencia es tan impactante que incluso inspiran a otros dentro de la serie a seguir su estilo. Pero detrás de esta imagen tan genial e imponente, hay una historia mucho más profunda, porque recordemos que estos dos solo eran unos niños cuando su mundo se vino abajo, y ese mismo destino los llevó a convertirse en los personajes más opuestos de todo Arcane. Antes de empezar, debemos entender que ellos solo tenían entre 10 a 12 años, cuando su familia adoptiva murió. Esto les causó un cambio a su personalidad, sobre todo a Powder, que generó depresión, trastornos de ansiedad y de comportamiento. Por el lado de Echo, se hizo más desconfiado y con una obligación de ayudar y a salvar a los Zaunitas, aunque Powder, ahora como Jinx, se quedó con Silco, quien la protegió y se hizo cargo de ella. El pequeño Echo se quedó completamente solo, sin un padre o una guía. Él, con otros niños huérfanos, encontraron el refugio, el gran árbol, y ahí construyó su nuevo hogar. Echo, al ver este hermoso y gigante árbol crecer en Son, se inspiró que él y los demás también podían hacerlo, podían crecer y ser fuertes juntos. Pero algo le faltaba, su amiga. Echo intentó salvar a Jinx de Silco, pensando que la tenía prisionera, pero ella lo rechazó de la misma manera que lo hizo Vi, con un golpe en el rostro. Ella ahora era Jinx, y no quería saber nada de su antigua familia. Y de paso Silco le dio esa libertad de hacer lo que quería, y eso la hizo sentir que ahora estaba lista. No tenía esa negación de Vi. Aquí, este pequeño Echo no insistió más en salvarla, no intentó hacerle ver a Powder que estaba en un mal camino, y para complicar más las cosas, su amiga Powder se había aliado con el hombre que mató a Benzo, el padre adoptivo de Echo. Recordemos que Echo vio todo esto. Eso le provocó una venganza contra Silco, y al ver a Powder, ahora siendo Jinx, apoyándolo, le causó una gran decepción de su amiga, y él no volvió a intentar salvarla porque se convenció que era causa perdida. Por eso, 7 años más tarde, Jinx se burla de él al llamarlo el niño salvador, porque recuerda cómo él quiso salvarla, cuando ella creía que no necesitaba que la salven. Justo cuando la pequeña Jinx rechaza la ayuda de Echo, es donde ambos se convierten en la contraparte del otro. En cierto modo son opuestos. Les explico. Jinx se une al grupo de Silco y lo ayuda en su monopolio del Shimmer. Echo crea el grupo Firelight, que se encarga de salvar a los Zaunitas de esta droga, y se esfuerzan por deshacer o destruir todo negocio del Shimmer. Por eso, desde que Echo formó el grupo, siempre se enfrentaba a ella y al grupo de Sevika, los cuales eran fáciles de derrotar, ya que usaban ese cristal que los inmovilizaba por 5 minutos. Pero con Jinx era diferente. Nunca pudieron atraparla con esa trampa. Era muy rápida aún sin el Shimmer dentro de ella. Otro ejemplo de ser opuestos es sus colores. En la rueda de colores CMYK, el verde es el opuesto del fucsia. En términos de colores serían complementarios. Esto significa que tienen alto contraste cuando están juntos. Por eso, estas escenas siempre fueron visualmente increíbles y bellas. También son opuestos en sus pensamientos. Por ejemplo, a Jinx no le interesa ayudar a otros ni a los niños. Antes de Isha, claro está. Mientras Echo lo que más hace es ayudar y sobre todo a los niños. Lo mismo ocurre en la otra versión de Jinx, Powder. Aquí no es tanto en pensamiento y creencias, se nota más en los planos. Casi en toda esta escena nos muestran como si fueran el reflejo de un espejo, haciéndonos ver que uno de ellos no pertenece a ese lugar. Todos ya sabemos quién. Hay otro ejemplo de lo opuestos que son, pero ese se los dejo para el final. Tenemos claro que ellos son unos genios, porque desde el primer capítulo se vio que ellos arreglaban y construían cosas. Al crecer, usaron su intelecto para sus propósitos. Echo creó el deslizador y otras cosas para el refugio. Jinx creaba sus bombas y sus propias armas. Esto me hace pensar que Victor envió a Echo a ese universo para que pudiera construir el Pulsar Z junto con Powder y el profesor.
con una Powder donde su mente no esté tan afectada por el pasado. Sabemos que Víctor conocía de la genialidad de Jinx, y solo estos dos genios podrían crear algo que lograría lastimar a un dios, construyendo algo imposible. También el lugar donde fueron los tres depende bastante en donde más anhelaban estar. Por ejemplo, Jace se fue a un universo donde estaba el poder del hashtag y luego fue destruido por el arcano al desatarse su poder. Heimendinger quería una ciudad sin el hashtag, o como él lo decía, la magia. Y Echo quería un Zone sin Shimmer. Así que hay dos razones muy importantes por las que ellos viajaron a ese universo en ese tiempo exacto. Eso me lleva a hablar del Echo de ese universo. Aquí, el pequeño Salvador tiene mucha confianza en sí mismo y también es ambicioso en sus creaciones, siempre pensando cómo mejorar la vida de los demás. También este Echo habla mucho más que nuestro Echo, ya que si recuerdan en el primer capítulo, Echo no dejaba de hablar y contar sus cosas a los demás. Incluso al verlo con esas vestimentas y los anillos de oro, se da a entender que tiene dinero. No por nada Milo les llama su realeza. Powder y Echo de este universo ya tienen su fama como una pareja de genios, creando cosas para mejorar la vida en la ciudad de Son. Al ver la actitud de Powder en la primera escena, me hace pensar que ellos seguían siendo esos niños que se molestaban y se hacían bromas. La forma de ser de Powder, al abrazarlo y reír junto a él, nos hace ver lo cercanos que son, incluso más que sus hermanos. Algo interesante aquí es que es gracias a Powder que Echo logró tantas cosas. Todos en su familia lo saben, y sobre todo ese Echo, pero nuestro Echo lo desconocía, porque él siempre hizo las cosas solo o con un poco de ayuda de su gente, pero siempre era él solo creando cosas. No tenía la ayuda de otro ser con mejores capacidades que él. Por eso, al tener este nuevo proyecto de crear la anomalía, sabía que solo con el profesor no podría lograrlo. Él recordó lo inteligente que era su amiga y que ahora tiene la oportunidad de volverla a tener a su lado. Se disculpó con ella haciendo el mural de Vi, diciéndole lo grandiosa que ella era, o en este caso, lo que fue su sueño. De alguna manera el recuerdo de Vi hizo que Powder olvidara su enfado con Echo, porque estos niños adoran y admiran a Vi. Aquí Echo descubre que todo se originó por la explosión en Piltover, dirección que él le dio a Vi para ese nuevo robo. En cierta forma, Echo y Jace cambiaron el destino, tanto de Piltover como el de Zone, y es interesante que este capítulo ellos tomen acción a las decisiones que hicieron años atrás, teniendo un nuevo propósito, el de Jace, salvar a las dos ciudades de lo arcano, y Echo es salvar a Zone y convertirla en el lugar que tanto soñó, con la ayuda de su antigua amiga. Por eso ellos fueron los últimos que se mantuvieron peleando en ese angustioso final contra Víctor. Jace por traer de vuelta a su mejor amigo, y Echo por su admirable sacrificio para salvar a su ciudad. No obstante, este reconoció que solo lograría tal labor con Powder y con Jinx. Y aquí comienza a florecer el famoso Time Bomb. Aunque ella no es Jinx, es lo que hubiera sido sin los eventos ya conocidos. Es hermoso cómo su relación pasó de ser hermanos huérfanos a mejores amigos de travesuras, a ser novios o pareja, y que son reconocidos por crear cosas extraordinarias para su gente, teniendo el lugar que se merecen como genios de Son. Todo esto lo entendió Echo a los pocos días de estar en ese lugar, pero el sentimiento de decepción que tenía con su Jinx estaba aún latente. Él no olvidaba que ella había apoyado a Silco, había matado a varios de sus compañeros Firelight y casi lo mata en ese puente. Ahora el cambio brusco de universo lo llevó a alejarse por un tiempo de Powder. Echo tenía que replantear las cosas, aceptar esta nueva Powder y sobre todo entender que ella no es culpable de la imagen que tiene de su Jinx. Su estadía en el refugio le ayudó a aceptar el lugar que está ahora, porque el refugio es su hogar, su lugar de paz con su familia. A pesar que no es su universo, es el mismo árbol, es el mismo sentimiento de sentirse en casa. Por eso Echo se aferra a la idea de regresar, que debe de regresar,
y todo su tiempo lo ocupa para crear la anomalía, y solo en la escena del baile es donde él disfruta realmente lo que tiene de increíble este universo, de haberse quedado más tiempo o haber tenido más momentos hermosos con ella. Nuestro Eko es muy probable que no hubiera querido regresar, porque eso le pasó al maestro Heimendinger. Al pasar 3 años en ese lugar, estaba encantado por todo, pero ayudó a Eko solo porque no iba a abandonar a otro pupilo. El profesor se lo debía y no le falló como maestro. En esta escena, Eko le hace ver a Powder que ella tiene más potencial del que cree. Sus creaciones cambian al mundo y le da ese consejo que la anima a avanzar y a no temer a un nuevo paso. Por otro lado, la frase que le dice a Jinx es parecida pero invertida. Les explico. A Powder le dice que tiene que dar un paso adelante y para eso tiene que dejar algo atrás. Ese paso para Powder significa que debe ampliar su horizonte, ver y conocer más lugares dejando atrás su hogar y a su familia. En cambio, a Jinx le dice, no importa qué haya pasado en el pasado, nunca es tarde para construir algo nuevo. Aquí, el paso hacia adelante sería construir algo nuevo y dejar algunas cosas atrás sería dejar el pasado en el pasado. Eko adaptó el mismo consejo para las dos. Powder, sin tener ese pasado tormentoso de Jinx, le da ese consejo simple pero cierto. En cambio a Jinx, sabiendo que el pasado de ella siempre la tortura, le pide que lo deje atrás para así poder construir algo nuevo para ella y con él. Porque este consejo para Jinx no es que ella se vaya, es que ella construya algo nuevo para su ciudad junto con él. Es increíble el paralelismo de ese consejo, tanto como Powder y Jinx deciden escuchar a Eko, deciden seguir a su amigo y dejar ese pensamiento de que no pueden. Eko, con esos consejos, es como si las sacara ambas de esa negación, que no pueden o no quieren ser más de lo que ya son. Ahora hablemos de las canciones. Sí, dije canciones, porque no es solo esta, es esta también. Algo curioso es que los primeros trabajos del grupo Fortich fueron de ellos, Jinx y Eko. Incluso en esta cinemática tiene un mural. ¿Y quién sale en ese mural? Bueno, se parece bastante, yo diría que es ella. Pero hablemos de la primera canción, Dynasties and Dystopy. Como todas las canciones de Arcane, es de un personaje refiriéndose a otro. En este caso es Jinx a Eko. En la letra quiero resaltar los siguientes párrafos. El primero, podría patearte el trasero, ve a correr loco y píntame las uñas. Nunca aprendí a levantar la mano, estaba demasiado ocupada levantando el infierno. Esto se refiere que Jinx siempre le ganó a Eko en los duelos y que esta vez no iba a ser la excepción. Luego dice, nunca aprendí a levantar las manos. Esto lo relaciono que nunca pidió permiso porque hacía lo que quería, causar problemas. Es un claro recordatorio de lo que sucedió cuando era pequeña. Ella, por querer ayudar sin permiso, terminó causando un daño más grande. El segundo párrafo, todo lo que sé que soy. Deberías ir y salvarte. Pensaste que tenías mi número. Felicidades. Te engañaste a ti mismo. Aquí dice que ella ahora es una Jinx y que él debería salvarse de ella. Y la parte que dice que tenía mi número, podría relacionarlo con la vez que Eko quiso ir a salvarla de pequeña, pero se equivocó creyendo que podía hacerlo. Y esta última frase, el miedo nunca es una opción, así que morir no es una verdadera fobia. Todo lo que hace Jinx es peligroso, no solo para todos, sino para ella misma. Ella estaba lista para morir en cualquier ocasión, y en esta pelea con Eko no fue la excepción. En el duelo, antes que ellos se enfrenten, se los puede ver con una sonrisa. Esto es porque recuerdan sus días de juego y diversión. Ahora son enemigos, pero antes eran mejores amigos. Ahora no es un simple juego de duelo, pero es la manera que ellos se relacionaban antes. Jugaban, construían cosas y causaban problemas. Jinx es vencida solo porque estaba confiada que Eko no iba a poder esquivar las balas. Pero Eko recordó a la perfección los disparos de su compañera de juego y sabía exactamente dónde y cómo esquivar. Para ella era un último juego mortal. Para él era el momento de derrotar a Jinx de una vez por todas. Por cierto, toda la secuencia es increíble.
uno de los momentos más impresionantes de la primera temporada. Un duelo que solo dura unos segundos se convierte en una secuencia entre niños a jóvenes, queriéndose matar, recordando un viejo juego. Es trágico por donde lo veas, y la manera que lo desarrollan es épico. Echo solo se detiene porque ve a su amiga asustada, ve los ojos de Powder que no eran tan azules como los de Jinx, recuerda las palabras de Vi, de que ella aún está ahí, pero Jinx no lo deja pensar mucho, porque ella siempre está lista para morir. En la segunda canción ya todo es completamente diferente. En la primera es un duelo a muerte, en esta es un simple baile. En la primera querían hacerse daño, en esta solo quieren pasarla bien y poder divertirse juntos. Creo que puedo decir que todos sabemos el significado de la letra de esta canción, y si no, por favor, corran a ver la traducción, porque esta canción fue creada para destruir nuestra poca serenidad. La primera canción fue de Jinx a Echo, pero esta es de Echo a Jinx y Powder. Está tan llena de los sentimientos de él, después de ver todo lo que estos niños vivieron, lo que les pasó, cómo se querían matar, para luego verlos crear algo extraordinario. Ponen esta canción justo en el momento donde creíamos que pueden ser algo. La canción confirma los sentimientos que Echo tenía por ella, confirma que siente los dos sentimientos más poderosos, el odio y el amor por ella, y que la adora, pero sabe que es su maldición, porque es su enemiga, una enemiga a la que ama. Y la decisión de hacer esa conexión entre ellos con un baile es perfecta, ya que el baile crea vínculos entre personas, ayuda a vencer la desconfianza o la timidez, esa misma que tenía Echo con Powder. Todo el tiempo que estuvo en ese universo, se sentía fuera de lugar, se sentía solo. Pero en este baile, él fue feliz, porque bailar libera endorfinas, la hormona de la felicidad. Bailar con Powder hizo que su estrés se reduzca y mejoró su estado de ánimo. Lo podemos ver sonreír de verdad. Este baile le dio la seguridad de acercarse más a ella. Por eso, el profesor lo convence de ir a la fiesta, porque este Echo no está disfrutando nada de este universo, y sobre todo, el tiempo que le queda en él, y le da este consejo. And what's the point of a device like this if you don't enjoy the time you have? Ya en este punto, el profesor sabía cómo enviarlo de regreso, pero no se lo mencionó, para que él tenga ese momento con Powder, que se enfoque en el presente y no en lo que vendrá. Heimendinger también sabía que Echo se enamoraría más de ella y de ese lugar, y sería más doloroso cumplir su nuevo propósito. En cierta forma, lo invitó a conocer el paraíso por un momento, para luego enviarlo de regreso a su infierno, el cual él tenía que cambiar para que sea un mejor lugar. Pero sigamos con el baile. Hablando cinematográficamente, toda la escena es preciosa. Los 4 frames por segundo le da el detalle de los 4 segundos que Echo puede retroceder. Los colores varían entre azulados y verdes y fucsias, los colores que los representan. Y luego están sus miradas. Estos dos se aman en verdad, y por este instante todo es perfecto, sin duelos, sin pecados, sin preocupaciones. Es adorable ver a Powder sonreír, ser feliz, al punto de conmovernos, porque sabemos que Jinx se merecía esta felicidad y no tanta en su vida. Por eso, este capítulo siempre dolerá, porque es el verdadero, lo que pudo haber sido. Esta es la razón por la que nuestro Echo no se rindió al salvar a Jinx, no se rindió ante el poder de lo arcano, no se rindió en lograr lo imposible, porque su sacrificio de tenerlo todo no iba a ser en vano. Cuando regresa a salvarla, es curioso que Jinx diga lo mismo que le dijo a Silco en la celda: «Vete de aquí, Echo, llegaste tarde». Ella piensa que es otro de sus fantasmas, que Echo murió en esa explosión que ella provocó, y que ahora, como sus demás fantasmas, empezó a molestarla. Por eso se hace explotar para que todo pare, todo su dolor y sus pesadillas. Pero se detiene cuando Echo menciona esto. See if I can talk an old friend out of blowing us up. Aquí Jinx se da cuenta que no es un fantasma, es Echo realmente. Por eso se lanza para acabar solo con su vida, sin hacerle daño a Echo. Y esto es importante,
ya que la Jinx de acá no le importaba a quién hacía daño, le daba igual. Aquí Jinx quiere romper el ciclo de violencia, creyendo que es acabar con su vida, pero Echo le da otra salida. Ahora teoricemos un poco. Como no tenemos más escenas de ellos de aquí hasta acá, tengo unas ideas de lo que pudo ser. Echo llevó a Jinx al refugio de la misma manera que llevó a Powder. Jinx se sorprendería lo que ha creado Echo en ese lugar. Los niños, las familias juntas. Sería como el lugar de Víctor, pero más familiar, con más niños haciendo travesuras. Y sobre todo, vería el mural donde toda su familia está. Esto no solo le haría sentir como en casa, sino que encontraría un lugar donde todos la quieren y estén felices de verla, casi de la misma manera que Vi la encontró esa vez. Recordemos que Jinx salvó a la mayoría de Stillwater y los niños la vieron pintar todo Piltover de colores. Ella volvería a recibir ese agradecimiento de esa vez en la cárcel y vería a los niños como Isha, con el cabello de color azul. Ella no hablaría mucho, pero Echo vuelve a ser ese niño que no dejaba de hablar y mostrarle todo lo que ha construido, de cómo él continuó una de las labores de Vander y Benzo, de cuidar de los más pequeños y darle una oportunidad de tener una mejor vida, algo que Jinx quiso darle a Isha. Ahora, al ver la labor de Echo, ella entendió lo que pudo haber sido si ella se iba con él cuando eran pequeños. Ahora se da cuenta que aún se puede hacer un cambio, que en Son no todo está perdido, que sí puede haber un final feliz. Y todo eso solo pudo mostrarle Echo, porque él es, como lo dijo Jinx, el niño salvador que ayuda y nunca abandona a su gente. Luego que ellos se enteran de lo que está por ocurrir en Piltover, deciden que tiene que apoyarlos, ya que ellos ahora saben que pueden confiar en dos vigilantes importantes. Caitlyn fue la primera vigilante que tanto Vi y Echo confiaron, y ella no les falló. Por el lado de Jinx, sabe que ahora puede confiar en Caitlyn por esto. Ella vio como Caitlyn traicionó a Ambessa por Vi, por el padre de Jinx. Y en ese momento está Vi con ella. Sabe que ahora las personas que comandan a los vigilantes son personas de las que se puede confiar. Los dos están seguros que Vi no les fallará. Y por consiguiente, tampoco Caitlyn. Recordemos que en la reunión que solicitó Jace estaban Scar y Sevika en representación de Son. Pero si hubiera estado Echo y si Jinx no fuera la más buscada, eran ellos los que representarían a Son. La persona que quedó a cargo de los Firelight después de Echo fue Scar. La persona más cercana a Jinx y por ende a la revolución era Sevika. En cierta forma, los segundos al mando fueron a la reunión. Ahora, con los representantes de Son juntos, se pudo lograr la tan ansiada unión de todo el pueblo de Son, lo que Vander y Silco hicieron muchos años atrás, pero con un propósito negativo, la guerra. Ahora, con esta nueva amenaza, la unión sería para algo positivo, la redención de las dos ciudades. Time Bomb no solo se refiere a la relación de Echo y Jinx o Powder, es el momento que todo Son se une con Piltover, un momento épico que nos emocionó a todos, ya que estos pueblos que estaban divididos por décadas, finalmente dejan sus conflictos atrás, como la frase de Echo, dejar el pasado en el pasado. Y sin los varones llenando las calles de Son de Shimmer, ya no hay conflictos entre ellos, ya vuelven a ser un solo pueblo como lo había hecho Vander. Jinx vuelve a tener ese propósito, salvar a Vi y ser Big Fat Hero. pero ahora de Piltover, y con la ayuda de Echo y los demás, pudo lograrlo. Y dato curioso, esa idea se la dio Vi antes de liberarla. Y ahora, el último ejemplo de lo opuestos que son. Jinx, para detener el ciclo de violencia, debía irse lejos. Echo, para salvarlos y mejorar a Son, debía quedarse. Solo así las cosas iban a mejorar en los dos pueblos, y sobre todo, para la redención de Jinx. En cambio, en el otro universo, donde Powder tiene a su Echo, en algún momento ella deberá irse de Son para ampliar sus horizontes y así crear más y mejores cosas para las personas. Como dijo Echo, cambiar el mundo. La diferencia aquí es que este Echo, su vida entera le pertenece a ella y siempre la seguirá.
La historia de Jinx y Echo es una de pérdida, resiliencia y caminos opuestos. Ambos eran niños cuando su mundo se vino abajo, y aunque al principio compartieron el mismo dolor, sus decisiones los llevaron a destinos completamente distintos. Jinx se sumergió en el caos, alejándose de su verdadera esencia. Echo, en cambio, usó su dolor para proteger a los suyos, convirtiéndose en un faro de esperanza para muchos en Zoom. Su relación nos deja una enseñanza profunda. El pasado puede marcarte, pero no define quién eres. En un universo diferente, juntos demostraron que, con apoyo y comprensión, podían alcanzar su máximo potencial. Tal vez ellos siempre estuvieron destinados a construir algo increíble juntos, pero su separación nos recuerda que a veces, por más que amemos a alguien, no podemos salvarlos si ellos no quieren. Solo podemos esperar que algún día encuentren su propio camino. Antes de terminar, quisiera agradecer a Lali Quiroga y a Camila Enrique 7893 por los supers del video de Kate B. Gracias totales.